Señor. Así que vamos a empezar hoy día con Jonás en los 2 primeros versículos. Y ya lo hemos leído, hemos orado y yo quería partir de esta manera, haciéndole una pregunta. ¿Usted recuerda la película Tony Manero? ¿Cuántos han visto la película de Tony Manero? ¿Sí? La hermana Pamela, la hermana Celia, el Jano vio la película de Tony Manero. ¿No han visto la película de Tony Manero, hermano? Es una película de Pablo Larraín que trabaja Alfredo Castro, el actor Alfredo Castro. Y su personaje se llama Raúl Peralta. No es bailarín, por si acaso. No es como los hermanos Peralta. O sea, sí, ya se ven. ¿De qué se trata la película? Este personaje, Raúl Peralta, imita a John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la Noche. Entonces, toda la película se trata de que él quiere ganar el concurso de este famoso programa que se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Festival de la UNA. El Festival de la Entonces, toda la película se trata de eso. Pero ¿por qué menciono esta película? Porque el personaje que hace ahí Alfredo Castro es el perfecto ejemplo de lo que es un antihéroe. ¿Había escuchado usted hablar de los antihéroes? ¿De los cuentos de los antihéroes? En los relatos, está muy pasada de moda, dicen ahí. Sí, en verdad es antigua la Biblia, pero tiene que ver cine chileno, por hermano Graciela. Tiene que conocer cine chileno. Ya. Los relatos de los antihéroes, sus protagonistas no son hombres con gallardía, como los cuentos antiguos o medievales. No son hombres con valores bien puestos, no son hombres valientes. Los antihéroes no enfrentan la injusticia con la justicia, tampoco enfrentan grandes batallas con malvados, sino todo lo contrario. ¿De qué se tratan los cuentos de los antihéroes? El antihéroe es un fracasado, carece de valores, sus proyectos son vergonzosos y sus finales son penosos. El rol de estos relatos es mostrarnos la crudeza del ser humano. Son relatos que nos muestran la pobreza de alguien que carece de valores y un poco la idea es decirnos, no haga eso, no sea penoso. Esa es un poco la idea del relato del antihéroe. Viene como una contrarrespuesta a estos relatos medievales del hombre héroe que triunfa, que tiene una mujer hermosa, que es musculoso, y todo aquello que nosotros no somos ni estamos cerca de ser, ¿verdad? Entonces, bien, la historia del profeta Jonás, de hace cientos de años atrás, ha sido catalogada como la historia del antiprofeta. Es como un relato de un antihéroe, pero escrito, inspirado por el Señor, hace 800 años antes de Cristo, más o menos. Entonces Jonás viene a ser el antiprofeta. Entonces esto ya nos llama la atención porque yo cuando chico leía la Biblia y como aquí iba la Biblia decía, hay que ser como los profetas. Entonces yo leía y decía, tengo que ser como Jonás. Y un poco como que me confundía, ¿no? Como decía, hay como querer morir, hay que arrancar del Señor y hay como que uno entra en conflicto. Pero cuando uno entiende de que este relato está escrito en este estilo de literatura como la del antiprofeta, entonces uno empieza a tener más cuidado y decir, el Señor nos quiere enseñar algo, pero por medio de la imagen de un profeta que está atornillando al rey. Entonces, ahí nos empezamos a acercar a este profeta Jonás. Veamos un poco del contexto del libro. Siempre el primer sermón de una serie tiene que tener esto, ¿no? Como el contexto del libro, y quizás es un poco lateral empezar, pero nos va a servir esto para entender todo el resto del libro. Jonás es un libro profético, pero a diferencia del resto de los profetas de Isaías, Ezequiel, Jeremías, no está el fuerte en los oráculos del profeta. No son grandes textos de lo que el profeta habló a Israel, sino que Jonás es un libro profético que nos cuenta una historia del profeta. Los oráculos del profeta se resumen en 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que tenemos de lo que predicó Jonás. ¿Cierto? Si va al libro de Isaías, usted va a encontrar grandes capítulos de todo lo que habló Isaías. Pero aquí nos encontramos simplemente con esa frase. En 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que sabemos de lo que predicó Jonás. Pero todo el libro está basado en la historia de cómo Dios trabaja con el corazón de este profeta, de Jonás. Algunos han querido señalar que Jonás es una fábula didáctica, es una fábula que nos enseña. Pero la verdad es que nosotros como iglesia asumimos de que no es así, de que Jonás es
libro histórico. ¿Y por qué decimos que es un libro histórico? Porque Jesús en el Nuevo Testamento, cuando habla de Jonás, no se refiere como una fábula, sino que se refiere a Jonás como un personaje histórico que existió, vivió, respiró y cuya historia fue registrada como una historia real. Veamos un poco más sobre el contexto. Jonás fue un profeta de las 10 tribus del norte de Israel y comparte su contexto histórico con Amós. ¿Qué pasaba en aquel entonces? La nación disfrutaba de tiempos de paz y prosperidad. Aquí tiene un primer dato, acuérdense de eso. Disfrutaban tiempos de paz y prosperidad. Tanto Siria como Asiria no estaban muy fuertes. Entonces permitió a Jeroboam II, que era el rey de Israel, que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días de David y Salomón. Fíjese esto. ¿Cuáles son los grandes referentes de un reino exitoso? David y Salomón, ¿cierto? Entonces aquí con Jeroboam II, donde el contexto de Jonás, Israel se había extendido hasta los límites que tenían David y Salomón. O sea, era un tiempo bueno para Israel. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza espiritual. La religión era ritualista y más idólatra, y la justicia se había pervertido. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos están prósperos económicamente, pero espiritualmente se empezaron a fijar en otras cosas, cambiaron sus prioridades y espiritualmente eran pobres. El tiempo de paz y de riqueza entonces había hecho que estuvieran en bancarrota espiritual, moral y ética. Entonces, todo este contexto nos sirve como telón de fondo y nos da ciertas luces sobre la reacción que tiene este profeta cuando Dios lo llama a ejercer su ministerio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya. Vamos ahora, si Hernán me acompaña, vamos a entrar al texto de lo que Dios nos quiere hablar hoy día. El sermón de hoy día se llama... ¿Cómo se llama, hermano? Por ahí va. El llamado a la misión. Hoy día vamos a hablar sobre esto, sobre cuando Dios llama a la misión. Y el primer punto que me gustaría que viéramos en el texto y ustedes me acompañaran, está en el versículo 1. Un profeta patriota, le puse por título yo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. El texto comienza así. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Usted había escuchado esa frase antes? Vino palabra de Jehová a... Es una frase común entre el oficio de los profetas, ¿cierto? Vino palabra de Jehová a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías. Entonces, este comienzo nos da a entender algo ya. De que Jonás no es la primera vez que recibe una palabra del Señor para entregarla, sino que él ya ejercía el oficio de profeta anteriormente. Entonces, esta no es la primera vez que ejerce el ministerio profético. Y otra importante confirmación de esta idea la encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 14-25, encontramos un resumen del reinado de Jeroboam II. Y el resumen dice algo así. Ponga atención a esto. Él restauró los límites de Israel, hablando de Jeroboam II. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces encontramos que en el reino de Jeroboam II, Jonás estaba ejerciendo activamente el rol de profeta. Gracias, muchas gracias. Oh, me quedé con todo paso ahí. Esto es prosperidad, esto es como el reino de Israel. Así estaba el reino de Israel, estaba próspero, con mucha agua. Entonces, bien, Jonás estaba ejerciendo ya activamente su rol de profeta en Israel. Y fíjense qué rico esto, porque Jonás estaba profetizando victoria sobre los enemigos. Entonces todo el pueblo gritaba, amén, háblanos Señor, sigue hablando. Entonces avanzaban. Y después una vez más venía otra batalla y Jonás le decía, vamos a seguir avanzando y creciendo porque el Señor está con nosotros. Y seguían creciendo. Entonces aquí vemos a Jonás como el profeta soñado, como el profeta que todos nos gustaría tener. Victoria sobre los enemigos, extendamos nuestro territorio, y así estaba Jonás. Bacán. Todos le tenían buena a Jonás. Pero hay otro detalle más que nos entrega el texto, y es un detalle súper sutil, que
que el texto dice, vino palabra del Señor a Jonás. ¿Qué significa Jonás? Solamente esa pregunta se la hace a alguien que pasa mucho tiempo metido en el texto, porque usted no se la hace. Jonás, este nombre proviene del vocablo hebreo que significa paloma. Qué linda las palomas, ¿no? Yo sé que hay muchos aquí que no les gustan las palomas, especialmente los que trabajan en el centro de Santiago, que van a hacer trámites. Muy bien, significa paloma, pero la paloma en el contexto de Israel tenía otro significado distinto al nuestro. La paloma era ocupada en la antigüedad por los rabinos como un símbolo de la nación de Israel. Los rabinos entendían la paloma como un símbolo de la nación de Israel. Era como nosotros hoy día el copihue, ¿ya? Era como el cóndor. Eso era como la paloma en ese contexto para un israelita. Entonces fíjense, ser un profeta que sirve en la extensión del reino y más encima llamarte copihue es como muy patriota, ¿no? Él se llamaba paloma. Entonces son detalles que el texto nos da que nos van revelando un poco de quién es Jonás. El relato entonces comienza mostrándonos a Jonás como un profeta bien patriota, digamos, y que ha trabajado activamente en la expansión de su nación frente a su enemigo. Lo llamativo que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de esta serie es que el autor de Jonás, el cual creemos que es Jonás mismo, sabe usar muy bien la ironía. Y esta es la primera de ellas. Los primeros versículos nos describen a un profeta que ama su nación, su tierra y su gente, pero que muy pronto va a ser enviado a una nación gentil. Entonces, ¿por qué le costaría tanto a Jonás predicar a otra nación si el plan de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones por medio de Israel, por medio de la descendencia de Abraham? ¿Por qué le costaría tanto a Jonás entonces? La tendencia de Jonás, creo yo, que es más común de lo que nosotros pensamos. El hombre siempre ha querido resguardarse en círculos de gente común a ellos. ¿Ha notado eso usted? Como que queremos tener círculos de contacto que sean muy similares a nosotros. De hecho, Facebook nos dice cuando hay alguien ahí en común, dice, tienen un amigo en común. Entonces ya, hay algo en común. Vamos a ser más amigos. Terrible tonto el ejemplo que dice, pero puede ser viral. Hay que le guste el Facebook. Muy bien, les pongo algunos ejemplos. El religioso se encierra en su círculo de santos y puros. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha experimentado? ¿Lo ha vivido? Quizás está pasando eso en su corazón. El religioso se encierra en un círculo de santos y puros. Entonces no tengamos contacto con ellos porque son mundanos, son del mundo. Ellos no se juntan con nosotros. Muy bien, el irreligioso por su parte se encierra en su círculo de progresistas y mentes libres. ¿No es así? Entonces el irreligioso no quiere nada con un evangélico, absolutamente nada. Lo hemos visto ampliamente en la televisión y en Arenito, ¿o no? Arenito es como un buen ejemplo ya aquí. ¿Cuántos vieron la entrevista que le hicieron a Arenito? Donde él decía que ya no es homosexual, que ahora es cristiano. ¿Y cuál fue la respuesta del irreligioso? Es un homofóbico. Jamás dijo eso, pero para ellos es un homofóbico. Entonces, el irreligioso también se encierra en su círculo de progresistas, de mente libre, y no quiere nada tener que ver con esos otros que son intolerantes, gente ignorante. Damos otro ejemplo. El de clase baja se encierra en su círculo de gente trabajadora. Nosotros somos gente trabajadora, gente de esfuerzo, y no estamos ni ahí con relacionarnos con esos otros perolais, cuicos. Entonces nos encerramos en este círculo de gente trabajadora, gente de esfuerzo. Como si la otra gente no trabajara. Hay también prejuicios de parte de la gente de clase alta. Pero también el de clase alta, seamos parejos, ¿no? Se encierra en su círculo de gente educada. Entonces ellos no se juntan con gente que tiene una educación muy pobre. Por ejemplo. Y el de clase media es el que más me da risa, porque los de clase media como que luchamos por entrar al círculo de clase alta. Y como que nos separamos del círculo de clase baja y los roteamos, para un poco separarnos de ellos, ¿no? Entonces lo tratamos de ver. Entonces, ahí estamos.
Nuestra sociedad está en esta biografía. Somos gente que nos gusta relacionarnos con gente similar a nosotros. Y Jonás está ahí. Jonás es un profeta que se llama Paloma, que se llama Jonás, y que ha trabajado arduamente por la extensión de su nación y de su país. Entonces, esa tendencia está también en cada uno de nosotros. Entonces, analicemos nuestro caso. ¿Será que nosotros también tenemos esta tendencia a querer encerrarnos en un círculo de gente similar a nosotros, ojalá sea evangélica, ojalá tenga una buena educación, que tenga un buen pasar y que sean educados? Quizás también a nosotros nos pasa mucho de lo del profeta Jonás. De hecho, ¿no parecen muchas de nuestras iglesias círculos cerrados con un target objetivo? ¿Ha escuchado esa frase usted, el target objetivo? Cuando uno hace un estudio de mercado, ahí uno elige un público cerrado. Y muchas de nuestras iglesias pareciera que buscan un público objetivo al cual llegar. Entonces, primera cosa que podemos ver en el texto es eso, un profeta patriota que se encierra ahí en su círculo. Como segundo, vemos una ciudad desagradable. El verso 2, la primera parte, nos dice que el Señor dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Bien, ya vimos quién es el profeta. Ahora revisemos en qué consiste el llamado que Dios le hace. El texto de Dios lo llama levantarse e ir a Nínive, a una gran ciudad. ¿A qué le recuerda usted la palabra levántate? ¿A qué le recuerda? Levántate. ¿Ah? Lázaro, qué evangélico usted, hermana Graciela. A mí no me acuerdo de eso, pero está bien. Levántate, flojos a la pesca. Qué hermoso. Tiene que aprender cultura chilena, a ver, hermana Graciela, aquí estamos. Está bien. Yo, hermano, me acuerdo de mi adolescencia. Adolescente, época de vacaciones, 1 de la tarde y uno durmiendo. Ahí estaba yo, a la 1 de la tarde, durmiendo. Y llegaba mi mamá a golpear la puerta de la pieza. No, ni siquiera golpeaba, abría, ¿no? Porque ella, dueña de casa. Pasaba, siendo la 1 de la tarde, y ella me decía: levántate. Son las 2. ¿Ves que la mamá siempre como que exageran 1 hora más? Siempre exageran 1 hora más. Entonces decía: levántate. Son las 2 de la tarde. Y tú aquí durmiendo. Y uno se levantaba apurado porque era las 2. Entonces miraba el reloj y se quedaba por 5 minutos. Pero yo siempre me acuerdo de esto. Qué fome era cuando uno estaba tan acurrucadito y cómodo, y de repente llega la mamá y te dice: levántate. Y la pieza de onda así, más horrible, pero no me trae más detalles que eso. Pero dice: levántate. Entonces, yo no puedo dejar de pasar este detalle en el texto, porque como veíamos en el contexto, Israel estaba en una situación cómoda, por hermano. Estaba en una situación de prosperidad, de paz, de crecimiento, y de repente el Señor viene y le dice a Jonás: levántate. Y más encima para ir a otra nación y a otra ciudad. Entonces ahí rompe con la comodidad probablemente de Jonás, que estaba ahí en su ambiente y estaba tranquilo. Y veamos cuál era la otra ciudad, la grande y famosa Nínive. ¿Por qué era famosa Nínive? Esta ciudad era la capital de Asiria, conocida por los israelitas por ser sus eternos enemigos. Asiria siempre fue enemiga de Israel, y aquí Nínive eran parte de ellos y eran enemigos de Israel. Eran conocidos por su crueldad, por la violencia sin precedentes. De hecho, el libro de Jonás no es el único libro que menciona la ciudad de Nínive. También el profeta Nahum hace una confrontación a Nínive. De hecho, si usted revisa en la Reina Valera, dice profecía contra Nínive, uno de sus títulos. Y el texto dice algo así. Nahum, los capítulos 2, del 13 en adelante, dice así: pero ahora yo vengo contra ti, hablando el Señor contra Nínive, dice: afirma el Señor omnipotente, reduciré a cenizas tus carros de guerra, y mataré a filo de espada a tus leoncillos, pondré fin en el país a tus rapiñas, y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. ¡Ay de la ciudad sedienta de sangre y repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa! No sé qué está pasando ahí, eso se está volviendo loco. ¿Estará penando Jonás o estarán penando los ninivitas que lo estamos pelando? Muy bien.
Fíjense cómo el profeta Nahum describía a los ninivitas. Dice que eran insaciables en su rapiña. ¿Usted sabe lo que significa rapiña? O cuando a alguien le dicen rapiña, mi mamá le decía eso a mi hermano chico cuando ella estaba cocinando, iba y le sacaba las cuestiones y se las llevaba escondido. Pero apunta a algo más violento que eso, digamos. El rapiña es alguien que ve algo, lo codicia y entra con violencia, lo quita y se lo deja para él. Y anda a mirar lo feo porque viene y te toca peor la cosa. Entonces, así eran los ninivitas, eran gente muy violenta. De hecho, algunos historiadores dicen que ellos se deleitaban a sus enemigos descuerarlos vivos. Qué rico, ¿no? Qué rico. Ojalá me mandaran a predicar a Nínive. Entonces, ¿cómo se vería usted yendo a predicar a Nínive? Porque una cosa era predicar contra Nínive, pero desde Israel, como lo hizo el profeta Nahum, y otra cosa era ir a Nínive y predicar allá. Entonces, Dios mismo aparte le avisa a Jonás que se prepare porque era una ciudad grande, dice el texto. Anda a Nínive, aquella ciudad grande. Calvino, comentando este texto, señala que el Señor le muestra esta cualidad a Jonás para que él se prepare, para que cuando llegue a Nínive no se aconche, digamos, no tenga miedo y quiera salir corriendo. Entonces le dice, prepárate porque es una ciudad grande. Entonces, en resumen, ¿quiénes eran los ninivitas? Eran paganos que no conocían al Dios verdadero que se reveló a Abraham, que no conocen ni temen a la ley entregada por Moisés en el Sinaí, y que por ende eran un pueblo inmoral e impuro. Así, Dios envía al profeta a llevar un mensaje a gente que definitivamente a él no le agrada. Dios envía al profeta a gente que a él no le agrada. A un lugar donde si fuera por él jamás pondría un pie en esa ciudad. Ahora pregunto, ¿qué lugares cree usted que nunca pisaría? Que no le gustaría pisar por un año. Vamos, Dios le dice, séptima iglesia, yo quiero que tú vayas a levantar un ministerio de predicación en las comunidades de homosexuales. ¿Para qué estamos con cosas? De que hay evangélicos homofóbicos, los hay. No todos, pero hay. Quizás algunos dirían, yo no me meto con homosexuales porque yo no los puedo escuchar. A una población flight llena de delincuencia y drogadicción. Vamos, séptima iglesia, van a levantar un ministerio misionero en la población más flight, donde hay más droga, acá en la comuna de La Florida. Quizás algunos dirían, no hermano, yo tengo mucho trabajo, así que no puedo participar de esa actividad. Pero por detrás no está el trabajo, por detrás es que en verdad nos cuesta acercarnos a la gente con distintas clases sociales a la nuestra. Una facultad de universitarios humanistas e intelectualistas. Estoy ahí con debatir con estos compadres que les gusta debatir por todo, que sacan a sus autores, no, que lata. Yo no voy a hacer misión a una universidad así. A una cárcel. Quizá alguno diría, sí, yo voy a predicar a una cárcel, pero al lado de los evangélicos. Ya, ahí es fácil, ¿no? Le damos gloria al pulento y nos alegramos con él. Pero cuando no es en el pabellón de los evangélicos, algunos de nosotros no entraríamos y no pisaríamos. Entonces, ¿cómo? Que no te lo permiten, por ejemplo. Claro, esa es otra. Entonces, ahí está el texto y aquí estamos nosotros. Quizás es bueno que reflexionemos porque el texto nos está diciendo esto. El profeta es enviado a predicar a gente que a él le desagrada. Quizás no son estos ejemplos que yo di, yo anoté esto ahí, los dejo ahí. Pero usted quizás tiene otro tipo de gente que a usted le desagrada y que no quiere juntarse con ellos. Y que no quiere juntarse con ellos. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta si Dios te llama allí? Hablemos de misión. Dios nos llama a la misión y esto es una pregunta que tenemos que hacer. Y veamos qué más dice el texto, el último punto. Un mensaje de lo alto. El texto, para terminar el versículo 2 dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Muy bien, examinamos quién es Jonás,
a dónde Dios lo envía. Ahora nos resta reflexionar en qué es lo que tenía que hacer ahí. El profeta tenía que pregonar contra la ciudad, porque su maldad era tanta que había subido hasta el rostro del Señor. Esa es la expresión que ocupa, había subido hasta la presencia, hasta el rostro, hasta el olfato del Señor. Lo llamativo es que esta frase, ha subido delante de mí, tenía relación con los holocaustos. Esta frase se ocupa para hacer referencia a los holocaustos que se ofrecían al Señor. Entonces, cuando el pueblo adoraba a Dios, ofrecía holocaustos de animales, y ese aroma del holocausto subía y llegaba hasta la presencia de Dios en las alturas. El Nuevo Testamento también usa este mismo lenguaje para esta frase. Veamos algunos ejemplos. Hechos 10:4, hablando de Cornelio. Dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de mí. Las oraciones de Cornelio habían subido hasta la presencia del Señor como un memorial. Otro ejemplo, con respecto a las dádivas de los santos, aquí escribe Pablo a los Filipenses 4:18, dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más, dice Pablo. Tengo de sobra ahora que he recibido a Epafrodito lo que con él enviaron. Es una ofrenda fragante, dice Pablo, que Dios acepta con agrado. Entonces ahí está este concepto de este como olor grato que sube hasta la presencia del Señor, y el Señor responde con su gracia. Pero aquí Jonás nos dice que lo que subió a la presencia del Señor no es ni alabanza, ni gratitud, ni adoración, sino un aroma de maldad, de injusticia repugnante, que estaba tan pegado a los ninivitas que el olor ya había subido hasta el cielo, hasta la presencia del Señor. De esta manera Dios envía a Jonás no a contender con la ciudad como un individuo, no como Jonás, sino como un heraldo y embajador de un mensaje que viene de lo alto. Dios ve esta maldad en lo alto y Él envía a Jonás. El mensaje es confrontacional, pero en última instancia no es el mensaje de Jonás. No es el mensaje de Jonás, sino el mensaje del Dios que habita en las alturas y que todo lo ve. Debemos entender la misión de Jonás como un mensajero que cita a Nínive para venir al tribunal de Dios, porque sus delitos han llegado hasta su presencia y Dios los juzgará. Entonces, en este sentido, la autoridad del mensaje no reside en el mensajero, sino en Dios. Hablemos de misión. Para hablar de misión tenemos que entender que el mensaje que el misionero porta, no está su autoridad en el mensajero, sino en Dios. Y si vamos a hablar de misión, debemos tener esto claro. Dios nos llama a la misión como portadores de un mensaje de lo alto. Debemos cuidarnos de llevar un mensaje humanista, un mensaje centrado en el hombre, que promete cosas banales e ilusorias, porque al mismo tiempo puede ser un mensaje moralista desprovisto del poder del Evangelio. Debemos tener esto allí como una advertencia constante a nuestras vidas. Si como iglesia Dios nos llama a la misión, debemos procurar que nuestro mensaje sea el mensaje que viene de lo alto y que viene de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene experiencias con el Señor. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de cual Dios lo ha llamado, de cual Dios ha obrado en nosotros. Pero este testimonio, que es muy válido compartirlo, siempre debe de llevar a ser acompañado por el fundamento de la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír por la palabra del Señor. La misión entonces que transforma los corazones lleva este mensaje de lo alto, que es la palabra del Señor. Muy bien, ahí está el llamado a la misión. Para concluir, me gustaría reflexionar en lo siguiente. Hoy, para muchos, la misión luce algo así. Pongamos atención aquí. Para muchos, hoy la misión luce algo así. Escoge un barrio donde plantar una iglesia. Ojalá no muy periférico.
Identifica el público objetivo alrededor, ojalá clase media alta para arriba, ojalá. Levanta un local de predicación que sea llamativo y atractivo, con todas las comodidades que tu presupuesto te permita. Y genera una comunidad de gente parecida entre sí, donde puedan sentirse cómodos los que lleguen. Yo sé que esto es un poco caricaturesco. Puede sonar caricaturesco. Pero esta es como la misión que deseamos, ¿no? Una misión así, un poco cómoda. Pero miremos ahora el texto y veamos que la misión a la cual Dios nos llama es aquella que rompe nuestro círculo de gente parecida a mí y con mi trasfondo. Es aquella que nos hace levantarnos de nuestra comunidad de subcultura evangélica, donde nos entendemos y estamos cómodos. Es aquella que nos hace involucrarnos con gente a la cual no nos acercaríamos por iniciativa propia. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Miremos ahora a Cristo. Él dice, como el Padre me ha enviado, así yo también los envío a ustedes. Cristo se despojó de su gloria celestial. Cristo aborrece el pecado y sin embargo vino a compartir con pecadores. Cristo dejó su comodidad y vino a sufrir sin tener lugar donde incluso recostar su cabeza. Cristo cargó su pecado y mi pecado en la cruz, llevó el castigo de sus prejuicios y de mis prejuicios para hacernos agentes que lleven su verdad a otros. Porque finalmente lo que hace Jonás es querer limitar el alcance de la gracia de Dios. Nosotros somos la nación del Señor, de Israel. Nosotros somos el pueblo del pacto. Nosotros tenemos la ley del Señor. Que la bendición sea para nosotros. ¿Cómo va a ser para otra nación? Entonces, ¿cuáles son nuestros prejuicios con los cuales intentamos limitar la gracia de Dios? Y cito una frase muy clara del autor Tim Keller. Él dice, si la salvación ciertamente es por gracia, todos creemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Amén. Y no es por virtud ni mérito, ¿por qué pensaríamos que alguien puede tener menos opciones que nosotros para ser cristiano? ¿Por qué la conversión de alguien es un milagro mayor que nuestra propia conversión? La ciudad puede obligarnos a descubrir que en realidad no creemos en la pura gracia, que ciertamente creemos que Dios salva principalmente a gente linda, gente como nosotros, dice Tim Keller, lo dice Tim Keller. Yo creo que esta frase debe remecernos. ¿Creemos en la salvación por gracia? Dios puede hacer grandes cosas con gente que nosotros no pensamos, no creemos. Entonces, mi invitación es que oremos para que Dios trabaje en nuestros corazones y derribe aquellas fronteras que nosotros levantamos en la misión. Amén. Amén. Invito a que tengamos un tiempo de oración.